Apocalipsis capítulo 18, amén. Apocalipsis capítulo 18, amén. Vamos a leer verso 7, amén. Dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dale del tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por cuanto en un solo día vendrá su plaga, su muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes, ¿qué son los mercaderes? Los empresarios, amén, de la tierra llorarán y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedra preciosa, de perla, de lino fino, de púrpura y de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela especial, aromática, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, oveja, caballo y carro, y esclavo. Dice: y carro, y esclavo ¿de qué? De alma del hombre. ¿Ve? Y esclavo del alma del hombre. Ya comercia con todo, ¿sí o no? Dios bendiga su santa palabra. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, le damos gracias primeramente por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por el agua que tomamos, por el pan nuestro de cada día. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, que dice en Mateo 18:20, que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está usted. Si alguien está enfermo, vino enfermo, usted dice en Isaías 53:5, que por su llaga nosotros fuimos curados. Usted llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Que sea usted pasando su mano sanadora. Si hay necesidad en su pueblo, usted dice en el Salmo 37:19, que en el mal tiempo no seremos avergonzados, que en el tiempo de hambre seremos saciados. En el mismo Salmo 37:25, usted dice: joven fui envejecido, no visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que sea usted, Señor, saciándonos tanto espiritual como naturalmente. Toda la honra, la gloria, el honor y el poder sea para usted. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado: las iglesias son la mayor empresa del mundo. Las iglesias son la mayor empresa del mundo. Amén. Las iglesias son la mayor empresa del mundo. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la economía mejor del mundo? China, Rusia. La mejor economía del mundo es Roma, la iglesia católica romana, iglesia universal. Universal significa iglesia mundial. Amén. Ella se ha enriquecido con toda la riqueza del mundo. Todas las naciones del mundo le pagan tributo a Roma. ¿Ve? En 1520 Martín Lutero, el quinto mensajero, clavó 95 tesis en la iglesia en Hamburgo, en Alemania. 95 fallas nada más le dio Martín Lutero a la iglesia católica, y Dios se lo sacó de dentro de ella misma, porque Martín Lutero fue fiel a la iglesia católica. ¿Sabía usted eso? Fiel a la iglesia católica romana. Pero Dios le mostró Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá, irá de fe en fe, ¿sí o no? 1517, 1520 Martín Lutero. ¿Sí? Vio tanta injusticia en la iglesia católica, y Dios se lo sacó de dentro mismo, el quinto mensajero, que es número 5, número
de gracia. La gracia de Dios con nosotros los gentiles. Amén. Levantando el quinto mensajero Martín Lutero. No en su plenitud. Dios le dio un rayito de luz a Martín Lutero. Ahorita en la actualidad hay películas de Martín Lutero. Martín Lutero protestó la Iglesia Católica Romana. Ahora, los verdaderos protestantes somos nosotros hoy. Protestamos la Iglesia Católica, las denominaciones y aún mucho del mensaje, que no andan conforme a la palabra de Dios. Amén. Somos los verdaderos protestantes. La novia protesta a todo aquel que no anda conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Ahora, estamos hablando de las iglesias. Son la mayor empresa del mundo, ¿sí o no? ¿Cómo está la iglesia pentecostal? La iglesia Laodicea, porque la hermana Braja dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Lo dice en los sellos, en la página 230 del libro de los sellos, el libro negro, porque hay un libro azul que salió nuevo, el negro, ¿verdad? Lo dice en el Edén de Satanás, página 4, al final dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal, ¿ves? Lo dice en muchos mensajes. El hermano Braja dice, la edad no es el cosmos, como muchos hermanos dicen, no, es el cosmos, es el mundo, es la empresa, es la bombona, es la gasolina. No, eso no es la Odisea. Dios trajo un profeta y dijo, la edad de Sardis son los luteranos, la edad de Filadelfia son los metodistas y la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Amén. Y en Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa, ¿sí o no? Amén. Sea Dios verá y todo hombre falso, ¿sí o no? Gálatas 1:8, Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito, ¿sí o no? Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Las iglesias son la mayor empresa del mundo, las iglesias. Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, ¿quién son estas las iglesias? Las iglesias hoy son ricas. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En estas condiciones están las iglesias, no solamente la iglesia pentecostal, las denominaciones, la iglesia católica, ¿sí o no? Apocalipsis 17:5, la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Quiénes son las hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, luterano, testigos de Jehová, mormones, cuadrangular, y etcétera, etcétera. Son hijas de la iglesia católica. Vemos un solo papa, pero hay miles de papas. Lo que es que las denominaciones no le dicen papa, le dicen es presidente, vicepresidente, ¿ves? Tienen jerarquía igual que la iglesia católica. ¿Ves? Todas las denominaciones del mundo tienen jerarquía, igual que por eso que dice Apocalipsis 17:5, dice la gran ramera, la madre de la ramera. Desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer representa una iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer es un simbolismo. Siempre le hemos dicho que la Biblia se lee de tres formas. Se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Mateo 16, verso 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primer mensajero, el apóstol Pablo, Gálatas 1:11 y 12, dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, la iglesia dice, Dios no dice, dicen ella, y es que en realidad ellas son ricas, pero son ricas ¿qué? Materialmente, tienen riquezas terrenal, ¿ve? Pero son pobres espiritualmente.
mente. Tienen los 5 sentidos naturales. Tienen vista, tienen oído, tienen gusto, tienen tacto y tienen olfato. 5 natural, pero Dios le está diciendo es a lo espiritual. Están pobres espiritualmente, ¿no? ¿Cómo vamos a estar pobres si tenemos las iglesias más inmensas? Tenemos las iglesias con aire acondicionado, tenemos los pianos de tubo, tenemos tenemos riquezas, tenemos empresas, tenemos pozos petroleros, tenemos dólares, tenemos euros, somos ricos. Por eso él dice, ¿verdad? Dice 3:17, dice, porque tú dices, ¿ves? Porque tú dices, yo soy rico. Y es que son ricos en bienes materiales, pero son pobres en bienes espirituales. Amén. Entonces, las iglesias son la mayor empresa del mundo. La mejor economía del mundo lo tiene la Iglesia Católica Romana. ¿Ves? Todos los reyes. ¿Quiénes son los reyes hoy? Los presidentes. ¿Quiénes son los mercaderes? Los empresarios. Han fornicado con ellos. ¿Ves? Ahorita en la actualidad hay un programa que se llama Lo que oculta la Iglesia Católica. Hay un programa que se llama Debajo de la Sotana. ¿Ves? Denuncia, gente inconversa denunciando a la Iglesia Católica Romana. Los lavados de las mafias, los lavados de las guerrillas, los lavados más grandes están en el Banco Romano. Banco Iglesia Católica Romana. ¿Ves? La mejor economía. Cuando Martín Lutero había un sacerdote que vendía indulgencia, ¿ves? Que era el perdón de los pecados. Los vendía ese sacerdote que se llamaba Cielse. ¿Ves? Por eso que Martín Lutero vio tanta injusticia en la Iglesia Católica. Y Martín Lutero en latín, la Biblia estaba escrita en latín, nada más lo leían los puros sacerdotes, todavía. Ellos no dejan que los feligreses lean la Biblia, lo leen ellos, a su conveniencia, porque todavía la tienen en latín para ellos. Para ellos todavía está en latín, aun cuando está en español, todavía Dios no le ha dado revelaciones. Y el que Dios le ha dado revelaciones de la Iglesia Católica va a salir como salió Martín Lutero, amén. Si hay simiente ahí, el Señor dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de su pecado. ¿Qué es pecado? Beber, fumar, bailar, matar, violar, secuestrar. No. Pecado es no creer la palabra de Dios. Pecado es incredulidad. Amén. El hombre y la mujer hacen todo eso es porque no cree la palabra. ¿Sí o no? Entonces ella comercia con ¿qué? Con el alma. ¿Qué inventó ella? El purgatorio. ¿Ve? De ahí sacaron millones y trillones de dinero a todas las naciones del mundo. Por eso dice, los reyes de la tierra han fornicado. Espiritualmente han fornicado con ella. ¿Por qué? Porque ellos les pagan atributos. La Iglesia Católica tiene impunidad mundialmente. Son intocables. El verdadero imperio es la Iglesia Católica Romana. Ella dominó el mundo como Roma imperialista, como Roma pagana. ¿Ves? Y fue derrocada por los bárbaros, por los españoles. Ella fue herida de muerte, como dice en Apocalipsis 3. ¿Ves? Ella fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora se levanta como Roma cristiana, no como Roma pagana, como Roma imperialista, sino como Roma pagana. ¿Ves? Y ahora ella domina más el mundo, tiene más fuerza como Roma cristiana que como Roma imperialista. Entonces, las iglesias son la mayor empresa del mundo. Las iglesias, tanto la Iglesia Católica, que es la que tiene la mejor economía del mundo, Roma, Jezabel. ¿Ves? Elías le habló clarito a Jezabel allá en primer libro de Reyes 17 al 22. Elías, ¿quién es el Elías de este entonces? El cuarto Elías, Malaquías 4:5, William Mario Branham. El primer Elías, primer libro de Reyes 17, cerró los cielos por 3 años y medio. El segundo Elías, Eliseo. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. El tercer Elías, Lucas 1:17. Dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre ¿quién? Sobre Juan el Bautista, la tercera vez que vino. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Y aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién fue ese? William Mario Branham, el cuarto Elías. El quinto Elías, Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías, pero para Israel. La gracia de Dios regresando a Israel, ¿sí o no? Amén. Siempre hemos dicho que vemos 3 Biblias, pero hoy hemos visto 5 Biblias. ¿Cuál es la primera Biblia? El Zodiaco. Salmo 19. Los cielos cuentan las obras de Jehová, ¿sí o no?
7 Pléyades, 7 mensajeros. 12 signos, 12 apóstoles, 12 patriarcas. 12 horas nocturnas, 12 horas diurnas. 12 meses en el año, ¿sí o no? Ese es la primera Biblia, es el zodiaco. Hasta el día de hoy todavía siembran por la primera Biblia, porque la primera Biblia nos habla de creciente, menguante, primavera y verano, ¿no? 4 estaciones, ¿sí o no? Esa es la primera Biblia, el zodiaco. La segunda Biblia, la pirámide, ¿sí o no? La vio Jacob allá en Génesis 28, 10 al 13. Ángeles bajaba, ángeles subía, ¿sí o no? ¿Qué era esa? La pirámide. ¿Cuál es pirámide? La estatura de un varón. Perfecto, ¿sí o no? ¿Qué fue fe? Pablo. Éfeso. Pablo, fe. Esmirna, virtud, Irineo. Pérgamo, Martín. Tiatira, Colombo. Sardi, Lutero. Filadelfia, Wesley. La Odisea, William Branham, ¿sí o no? Pues muchos ponen aquí Elías, pero ya como sabemos que por el cuarto Elías fue el hermano Branham, le pusimos William, ¿sí o no? Cuarto Elías para nosotros los gentiles. Efesios DC del 53 al 170. Aquí fue el ángel apóstol Pablo, Apocalipsis 2.1. Apocalipsis 2.1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, 53 al 170 después de Cristo. Esmirna, 170 al 312, Irineo. Pérgamo, Martín, 312 al 606. Tiatira, 606. Apocalipsis 2.8, Irineo. Apocalipsis 2.12, Martín. Y Apocalipsis 2.18, Colombo. La de Tiatira, Apocalipsis 2.18. ¿Ves? Apocalipsis 3.1, Sardi, Martín Lutero. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3.1, escribe el ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. Apocalipsis 3.7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. Apocalipsis 3.14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, William Marrio Branham. 7 mensajeros ha enviado Dios, ¿sí o no? Para un pueblo con percepción profética. 1520, Martín Lutero, a 1750. Apocalipsis 3.7, Apocalipsis 3.7, 1750 a 1906, Juan Wesley. Y la Odisea 1906 a 1963. Todo mensajero viene al final de la edad. El hermano Branham nace en 1909. En la calle Isusa cae el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo en 1906. 1909, cuando nace el hermano Branham, ya la iglesia pentecostal ya se estaba organizando, imagínense. Duró 3 años nada más. ¿Ves? Pero la edad de la Odisea continúa, ¿no? Espiritualmente, y llega hasta 1963. Aún el hermano Branham, yo predigo que la edad de la Odisea termina en 1977, que este mundo se acaba, él lo dijo, pero como decía el hermano, eso fue algo personal del hermano Branham. 1900, yo predigo, dijo él, como estudiante de la Biblia, como esto, pero no era que... ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que por revelación la edad de la Odisea termina en 1963. Página 69, párrafo 55. De la brecha de las 7 edades y los 7 sellos. El hermano Branham dice, este libro no me he revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado y el tiempo no es más. Entra el ser eterno en 1963. Aparece en la revista Life, en Cosas Misteriosas. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ahí está. Las iglesias son la mayor empresa del mundo. ¿Quiénes son la mayor empresa del mundo? La Iglesia Católica Romana. ¿Qué controla ella? La economía mundial. Ella engaña al mundo entero, como dice el primer epístola de San Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí o no? El mundo entero. Apocalipsis 12:9 dice, y el diablo engañó a todos los moradores de la tierra, menos a la novia. Amén. Lucas 4:4, en la tentación, él dijo, todos estos reinos te daré porque a mí me han sido dados. ¿Sí o no? Entonces, este mundo lo comanda ¿quién? El diablo. La novia está caminando en el Edén de Satanás. ¿Sí o no? Siempre dijo el hermano Branham un mensaje. El Edén de Satanás. Dios ha enviado el cuarto Elías, Dios ha enviado el séptimo mensajero, Dios ha enviado Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Ezequiel 3,
Ezequiel 33, 3. Hijo de hombre, hijo de hombre, Ezequiel 37. Hijo de hombre, habla a estos huesos. Hijo de hombre eran los profetas, ¿sí o no? Por eso Pablo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. No podemos andar como los religiosos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. No, Cristo está aquí. ¿Sí o no? Él está aquí en forma de la palabra. Él está aquí en forma del Espíritu Santo. Descendió en 1963. ¿Ve? Y él dice en San Juan 14:3, dice, me tomaré a mí mismo. Dios lo que va a levantar a su pueblo. Primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Amén. Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad para un pueblo con percepción profética. Amén. Amén. Ahí está el Dios de la gloria. Entonces el mensaje lo hemos titulado: las iglesias son la mayor empresa del mundo. ¿Cuál es la mayor empresa del mundo? La Iglesia Católica Romana. Ella representa el río Éufrates. Ella representa Babilonia. Ella representa a Jezabel. Ella representa una madre, ¿sí o no? Y ella representa una ramera espiritualmente. Apocalipsis 16, verso 12. Apocalipsis 16, verso 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Quién es el gran río Éufrates? La Iglesia Católica Romana. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quién es los reyes del oriente hoy? El BRI, Brasil, Rusia, China, la India y todos los países que se están integrando, le están secando la economía. ¿A quién? A Estados Unidos. Estados Unidos es una nación quebrada. 1963, no sé yo. El hermano Braja dice, debemos 40 años de deuda. Estados Unidos es una de las naciones más pobres del mundo. No, eso es mentira. La mejor economía del mundo es Estados Unidos, es el sueño americano. La mejor economía del mundo es Estados Unidos. Ya la novia sabe que Estados Unidos está más pobre que Venezuela. La novia. Esto no es para el mundo, es la novia. Amén. San Juan 14:19, él dice, un poquito más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy en vosotros. En aquel día, ¿cuál es el día? Hoy es el día. En aquel día conoceré que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Por Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Entonces ahí está el río Éufrates, el BRI. Aquí no aparece, pero sí aparece el BRI en la Biblia, claro que sí, pero ¿cómo aparece? Como los reyes del oriente. ¿Ve? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente hoy? Rusia, Brasil, China, la India, Japón, todas estas que están uniéndose al BRI. Están secando el agua. ¿Qué es agua en la Biblia? Vamos a ver qué es agua. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copa y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Tiene la gran ramera la Iglesia Católica Romana, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son aguas? Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. ¿Por dónde hacen los comercios? ¿Por dónde vienen los barcos más grandes? Por los puertos. ¿Ven? Por los puertos. ¿Qué hay ¿qué son los puertos? Donde viene el petróleo, el gas, la ropa, los granos, la comida, todo viene ¿por qué? Por agua. ¿Ven? Los buques, que son barcos inmensos. Barcos que meten miles de toneladas. ¿Ves? Barcos que como
como barcos que son inmensos. Allá hay cama, allá hay cocina, allá hay baño, allá hay televisión, allá hay cine, allá hay estadio. Dentro de esos barcos hay de todo eso. ¿Ve? Y la gente dura meses viajando. ¿Ve? A veces los barcos de aquí a China creo que duran 2 meses para llegar a China. Mes y medio, 2 meses. ¿Ve? Y así sucesivamente. ¿Ve? Las aguas. Las aguas representan pueblo, lengua, naciones. La mujer representa figura de qué? De la iglesia. La mujer de Génesis hasta Apocalipsis representa una iglesia. Las naciones que representan las naciones representan mujeres. ¿Sabía usted eso? ¿Ve? Israel representa a quién? A Noemí. Ruth representa a quién? A la novia. Amén. Amén. Ruth representa a la novia. ¿Qué son naciones? Tiene de una partecita la novia aquí en Venezuela, en Colombia, en Perú, en México, en Ecuador, en Estados Unidos, en China, en Japón, en todos los países del mundo tiene Dios simiente. Amén. Pero son poquiticos. Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. ¿Sí o no? Entonces el ángel le muestra, ¿verdad? Apocalipsis 17 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ya dijimos que los reyes son los presidentes. ¿Ves? Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, que ella se ha enriquecido con todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo le pagan tributo a Roma. ¿Ves? Todas las naciones del mundo. Y la que no se lo paga a Roma, se lo paga a quién? A la iglesia ortodoxa, al patriarca. ¿Qué es el patriarca? Otro papa más. ¿Sí o no? ¿Ve? La iglesia ortodoxa. Por eso que en el Concilio Mundial de Iglesias se están reuniendo las religiones más grandes del mundo. La religión cristiana, la religión islámica y la religión judía. Las 3 religiones más grandes del mundo. ¿Ve? Concilio Mundial de Iglesias. Federación Mundial de Iglesias y el Comunismo Mundial de Iglesias. Todo es mundial. Ahorita todo es mundial. ¿Ve? Entonces vemos que el BRICS le está sacando el agua al río Éufrates. ¿Quién es el río Éufrates? Babilonia. ¿Quién es la mejor economía del mundo? Roma. ¿Ve? ¿Quién se la está sacando? Los reyes del oriente. ¿Ve? ¿A quién? A Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Roma. ¿Quién es Can? Estados Unidos. Las 2 bestias. Bestia significa poder. ¿Sí o no? Ella fue herida aquí en Apocalipsis 13. ¿Ve? Dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:3. Vamos a leer ahí. Dice, vi una de su cabeza como herida de muerte. Será cuando era Roma imperialista, Roma pagana, ¿ves? Fue herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Ella se sana, pero no se levanta como Roma imperialista. Se levanta como Roma papal. Ahora tiene más poder como Roma papal que como Roma imperialista. ¿Sí o no? ¿Ve? Dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como Roma? ¿Quién como Roma? Nadie. ¿Ve? Y también se le dio boca que hablase grandes cosas. Y blasfemase, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo a tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué es oír espiritualmente? Entender. Por eso en todas las edades no se quedó singular. Él dijo, escribe al ángel, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Pablo, Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Martín Lutero. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Weil.
Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, William Mario Branham, 7 mensajeros en 2000 años, pero Dios no se quedó ahí, ahí era singular. ¿Ve? Pero Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:7, el que tenga... Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ya no era singular, ya era plural. Todo el que oyó a Pablo, oyó del Espíritu Santo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Branham, ¿sí o no? El que tenga oído, oído desde antes, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. En las edades, el que tenga oído, no sé yo, ven y mira. Apocalipsis 6:2, ven y mira. Apocalipsis 6:3, ven y mira. Apocalipsis 6:5, ven y mira. Apocalipsis 6:8, ven y mira. ¿Qué es oír y qué es mirar? Entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Por eso que oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque mucho gusto desearon ver lo que ven y no lo vieron. ¿Qué es ver? Entender. ¿Y qué es oír? Entender. En las edades, el que tenga oído, oiga. En los sellos, ven y mira. Apocalipsis 6:3. Y mire aquí un caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. ¿Ve? Engaño. Apocalipsis 6:3. Ven y mire aquí un caballo bermejo, política. Bermejo significa rojo. Política, persecución, desde el 606 a 1586, la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes, caballo rojo, política, ¿ves? Persecución. No se queda en el caballo blanco, pasó el caballo rojo, no se queda en el caballo rojo, pasa el caballo negro, Apocalipsis 6:5. Ven y mire aquí un caballo negro y el que lo montaba decía 2 libras de trigo por un denario. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Economía mundial. ¿Hay engaño o no hay engaño hoy en el mundo? ¿Quién es el engaño? El caballo blanco. ¿Hay política o no hay política hoy en el mundo? ¿Por qué matan a un presidente? ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué se lo llevan para allá? Porque eso es política, el caballo rojo. ¿Hay o no hay economía mundial hoy en el mundo? ¿Por qué se meten en un país? ¿Por qué quieren matar a un presidente de un país? Porque ese país tiene petróleo, tiene oro, tiene diamante, ¿ves? Y lo quieren matar, lo quieren sacar para... ¿Por qué? ¿Qué es eso? Economía mundial. ¿Qué causa el engaño? ¿Qué causó el engaño allá en Génesis? Muerte. Génesis 3:13, que dijo Eva, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué causó? Muerte. Ahí entró, ahí en el primer sello, que es engaño, en el engaño entró el primer ay, el segundo ay. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. ¿Qué entró allá en Génesis? La hambruna. ¿Qué entró? Hambruna. ¿Qué entró? Guerra. ¿Qué entró? Enfermedades. Entró la muerte. Romanos 6:23. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces, las iglesias son las mayores empresas del mundo. La Iglesia Católica es la mejor economía del mundo. Y después de la Iglesia Católica viene Israel. El que controla el Wall Street en Estados Unidos, el dólar, son los judíos, no son los israelíes, no son los estadounidenses, son los judíos. Las empresas más grandes de Estados Unidos pertenecen a los judíos. Ahí está Esaú representando a la Iglesia Católica también. Ahí está Jacob representando a Israel. Y las denominaciones representando a Talía, la hija de Isabel. ¿Tenía o no tenía dinero Atalía? Atalía es reina. ¿Sabía usted eso? Por eso que la Iglesia Católica y las hijas son reinas. ¿Ve? Ellas se sientan como reinas. Ellas están, a ellas no tienen necesidad de nada porque ellas mismas dicen, no tenemos, en lo material no nos hace falta ni dólares, ni euros, no nos hace falta iglesia. Tenemos las iglesias con pianos de tubo, tenemos las iglesias con aire acondicionado, tenemos las iglesias con buenos asientos cómodos. ¿Ves? No nos falta nada. No sabe que le falta la mayor riqueza, que es lo espiritual. Amén. Por eso Pablo dice ahí en segunda de
Segunda de Corintios capítulo 2, verso 7, Pablo dice, andamos por fe y no por vista, ¿sí o no? Ageo capítulo 2, verso 2, 8, dice Jehová, mío es el oro y mío es la plata. Esa es la verdadera riqueza. Usted y yo somos ricos cuando estamos viviendo el mensaje que Dios ha enviado para el tiempo del fin. Amén. Amén. Usted y yo somos ricos cuando estamos en eternidad. Amén. Somos ricos. ¿Por qué? Porque la riqueza de aquí de la tierra, esto se acaba. ¿Sí o no? Entonces, la Iglesia Católica, ella es Jezabel. Allá en Primera de Reyes 16, 29, el matrimonio de Acán y Jezabel fue por cuestiones políticas. La unión de Estados Unidos con Roma es por cuestiones políticas. Allá Jezabel tenía un ejército. ¿Qué tiene Jezabel hoy? No, la Iglesia Católica no tiene ejército, claro que sí. La Iglesia Católica gobierna, el ejército de la Iglesia Católica Romana es la OTAN, le pertenece a Estados Unidos, la OMS, la ONU, la CELAC. Todos estos organismos que le pertenecen a Estados Unidos, ¿le pertenecen a quién? A Roma. ¿Ve? El matrimonio de Acán y Jezabel. A Estados Unidos es una nación fundada en el cristianismo. Tuvo presidentes como Abraham Lincoln, como George Washington, presidente que tenía un altar en la Casa Blanca. Estados Unidos fue fundada en el cristianismo. ¿Ve? Igual que Acán. Acán sabía todos los mandamientos de Dios, pero el hermano Branham dice, uno de los reyes más perversos de Israel fue Acán. ¿Ve? Y hoy Estados Unidos es una de las naciones más aberrantes del mundo. Después de Roma, Estados Unidos, ¿ve? A Jezabel y Acán son las naciones más aberrantes del mundo. ¿Ve? Que es Roma y es. Hoy se ha descubierto fraude a la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la han investigado y la han descubierto, pero no los pueden meter presos. ¿Por qué? Porque ellos tienen impunidad mundialmente. Nadie los puede meter presos. Nadie puede meter a los sacerdotes que son pedófilos, no los pueden meter presos. A las monjas que son lesbianas tampoco las pueden meter presos. Y lo que ellos hagan no lo pueden porque ellos tienen impunidad mundialmente. Amén. Pero el juez justo sí lo va a meter preso, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él se ha acordado de la maldad de ella, ¿sí o no? Entonces ella representa Babilonia, representa el río Éufrates, representa la gran ramera, representa a Jezabel, representa a la madre de las rameras. ¿Qué hacen las hijas? Lo mismo que la Iglesia Católica Romana. ¿Quiénes son hijas? Luterano, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, testigos de Jehová, mormón y etcétera, etcétera. Todas las religiones del mundo. Y muchos de este mensaje también se han desviado y pertenecen a qué? Hacen lo mismo que la Iglesia Católica o que las denominaciones, ¿ves? Se han desviado. Por eso el hermano Branham dice, en las tres clases creyentes, él dice, su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas tres clases de creyentes somos nosotros, ¿sí o no? Yo puedo decir que soy cristiano, pero si no estoy viviendo conforme a la Biblia, lo que me espera es el infierno. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo, y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad. Lucas 6:46, él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis mi palabra. La Iglesia Católica llama a Dios, Dios, mi Señor, pero no obedece la palabra. Las denominaciones hacen lo mismo, llaman a Dios, Dios, pero no obedecen la palabra. ¿Ves? Y muchos de este mensaje también hacen lo mismo. ¿Ves? No creen la palabra de Dios. Amén. Aún su actitud dirá cuáles de esas tres clases creyentes somos nosotros. ¿Sí o no? En 2 de Timoteo 3 dice, habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad. ¿Tendrán apariencia de qué? De cristianos. ¿Sí o no? De cristianos, no son ateos, no son comunistas, no son libres pensadores, son llamados cristianos. ¿Ve? Agarran el evangelio para su propio beneficio, para enriquecerse en bienes materiales. ¿Sí o no? Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Ve Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versos 2 y 3. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra.
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Poner la mirada en las cosas de arriba. Las iglesias ponen las cosas, la mirada en las cosas de abajo, en los bienes venideros. Por eso Pablo ahí en 2 Corintios 5:7 dice, andamos por fe y no por vista. Amén. Somos ricos en Cristo. Amén. Entonces, las iglesias son la mayor empresa del mundo. Las iglesias hoy son empresas. Empieza la madre, que la Iglesia Católica inventó el purgatorio. Ya los papas modernos estos que han salido dicen que ya el purgatorio no existe. Ya después que se enriquecieron con todo, ahora dicen que el purgatorio no existe. Ahora ellos, los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, le pagan atributo a la Iglesia Católica Romana. Y las denominaciones hacen lo mismo. A las denominaciones también el gobierno le paga un porcentaje a las iglesias denominacionales. Los pastores cobran un sueldo porque son pastores. Pues. Eso no Dios dijo ir y predicar el evangelio por todo el mundo. El que crea será salvo y el que no se perderá. Dios no dijo ir a hacer empresa, porque son ellas tan registradas como comercio, tan registradas como iglesia. Por eso que ellos le dicen a los creyentes, a los conversos, a los impíos, ¿verdad? Le dicen que hagan pacto con Dios. ¿Ves? La hija es un poquito más depravada que la madre. ¿Ves? Atalía. ¿Ves? La iglesia católica representa a Jezabel, pero las hijas representan a Atalía, representan a Dalila, representan a la mujer de Lot, representan a la reina Batia. Todas las mujeres desobedientes, ¿ves? Representan las hijas de Jezabel. Las mujeres obedientes, que son las iglesias obedientes, representan las hijas de Sara. Primera de Pedro 3:6. ¿Ves? Las hijas de Jezabel, Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriréis de muerte. Ya sabemos que no son hijos, son hijas, son iglesias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ahí también habla a sus hijos, ¿por qué? Porque ahí el cuerpo del diablo se compone de tanto masculino como femenino, igual que Dios. La novia de Cristo se compone de femenino y masculino, porque estamos hablando de un cuerpo espiritual, ¿sí o no? Entonces, el diablo tiene una novia, Dios tiene una novia, ¿sí o no? Amén. Entonces vemos que las iglesias hoy son la mayor empresa del mundo. ¿Ve? Han hecho del evangelio un comercio, tanto la iglesia católica como las iglesias denominacionales. Usted se mete a escuchar un mensaje de una iglesia denominacional y hablan es de haz pacto con Dios, siembra, hermanito, hermanita, tú eres duro con Dios, por eso que Dios no te da, porque tú no ofrendas, tú no diezmas, tú no haces primicia, tú no haces pacto con Dios, haz pacto con Dios y saldrás de esa pobreza. ¿Sí o no? Y la gente le cree eso. Eso le gusta, la gente hoy le gusta el engaño, la mentira y la maldad. ¿Sí o no? En Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. ¿Qué más le gusta a la gente hoy? El engaño. ¿Qué predica la iglesia católica, las denominaciones? La verdad. Pero la verdad pervertida. ¿Sí o no? Y muchos de este mensaje también predican la verdad, pero la verdad pervertida. Segunda de Pedro 3:16, Pedro dice, las cartas que escribió Pablo son difíciles de entender, de explicar, dice Pedro. Los cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen para su propia perdición. ¿Qué hace la iglesia católica? Tuerce la Biblia. ¿Qué hacen las denominaciones? Tuercen la Biblia. ¿Qué hacen muchos de este mensaje? Tuercen la Biblia. ¿Ve? Para su propia perdición. Porque ahorita ellos se están gozando y dicen, no, somos ricos, tenemos comodidad, tenemos buenos carros, pero espere que llegue el tiempo. Amén. ¿Ves? Se gozaba el rico que decía que era cristiano, pues era cristiano. El joven rico, pues ya no era un joven. ¿Sí o no? El Señor le dijo, Señor, ¿qué haré para dar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué has hecho? Le dijo el Señor primero. Dijo, ¿qué has hecho? Bueno, Señor, le he honrado a mi padre y mi madre. Muy bien. He guardado los mandamientos. Muy bien. Ha hecho muy bien, dijo el Señor. Pero te falta una sola cosa. ¿Qué será esa sola cosa? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ay, Dios mío, tengo muchos dólares. Tengo 3 empresas. Tengo guardado en el banco, tengo 20 millones de dólares. En el otro banco tengo 30 millones de euros. Y se lo voy a vender yo para hacerlo a los pobres. ¿Ah? No. Yo creo que yo voy a ser salvo por lo que Dios trajo el 7º mensajero y el mensaje del hermano Branham, el mensaje dejándolo todo.
el hermano Branham dice, ¿dónde despertó ese joven? Que ya no era un joven. Ese joven era el mismo que vemos en Lucas 16, verso 19. El joven rico ya no era un joven. ¿Despertó a dónde? En el infierno, ¿sí o no? Deseaba hacerse rico, ese rico deseaba ser como ¿quién? Como Lázaro. Pero es que Lázaro aquí en la tierra, Dios mío, Lázaro enfermo, mendigo. ¿Dónde estaba el Dios de Lázaro? ¿Dónde estaba el Dios de Lázaro? De paso, ni una enfermera tenía Lázaro. Venían los perros y le envían las llagas. Lázaro, vos le pegaste a quién, a tu mamá, a tu papá. Fuiste mal hijo, Lázaro. ¿Ves la diferencia? Porque aquel joven hijo dice, honré padre y madre, ¿sí o no? Es guardado los 10 mandamientos. Y Lázaro, tendría Lázaro mamá, papá, y si lo tenían ni lo querían, pues ese pobre, Dios mío, ese muchacho salió tan... Es una maldición de hijo que tuve yo, diría la mamá de Lázaro. Enfermo, mendigo. ¿Qué me va a ayudar Lázaro? ¿Cómo podía Lázaro honrar a su padre y a su madre? Si ni él mismo podía, porque de paso era mendigo y de paso enfermo. ¿Ah? Pero Lázaro cuando muere, ¿qué vinieron? ¿Ah? Los ángeles de ¿a dónde? Del cielo, porque van a haber muchos que van a venir ángeles del infierno a buscarlo. Pero aquí vinieron del cielo y se llevaron a Lázaro. Amén. Murió el rico y despertó ¿a dónde? En el infierno. ¡Padre Abraham! ¿Cómo se llama el último mensajero? William Marion Branham, padre de la fe. Allá estaba Abraham, ¿sí o no? Padre de la fe. Pero aquí también Dios trajo el último mensajero y se llamó William Marion Branham, el padre también de la fe. Pero ¿qué fe para este tiempo? Revelación. Amén. Amén. El padre de la fe fue William Marion Branham. ¿Ves? Rechazaron el mensaje. Muchos van a decir que como aquel rico, muchos van a decir porque escucharon el mensaje y no lo obedecieron. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje con su dedo mi lengua. Hijo, tú vienes allá. Y no dijo, hijo del diablo, hijo de la serpiente. No le dijo eso, ¿verdad que no le dijo? Él dijo, hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso que muchos dicen, no, todos somos hijos de Dios. Pero ya va, ¿dónde? ¿Cómo usted quiere despertar como hijo de Dios? ¿En el cielo o en el infierno? Porque si leemos ahí, Abraham le dice, hijo. Imagínense. Abraham se equivocó, porque Abraham tenía que decirle hijo del diablo. ¿Ah? No. Hijo, tú vienes allá. Y Lázaro, vale. Ahora este es aconsolado aquí y tú atormentado allá. Pero ¿por qué el rico era atormentado allá? Porque hay hijos de Dios que son ricos. ¿Sí o no? Y se van allá al cielo y son hijos de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿por qué era atormentado allá? Dios trajo un profeta y nos dice por qué el rico es atormentado allá. Amén. Porque rechazó la vida eterna. ¿Y quién era la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Era y es. Amén. Amén. Pues dijo en San Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué el joven rico rechazó? ¿A dónde despertó? En el infierno. ¿Era cristiano? Era cristiano. Y Lázaro también era cristiano. Ambos eran cristianos, ¿sí o no? Pero uno rechazó la vida eterna y el otro la aceptó. El rico rechazó la vida eterna y Lázaro la aceptó. Y ambos eran cristianos. ¿Podrá usted y yo aquí estar esta mañana y podemos rechazar la vida eterna? Aun cuando decimos que somos cristianos. ¿Sí o no? Porque la gente cree que Dios le hablaba a los inconversos. Dios le habla a los inconversos para que se arrepientan. Pero cuando Dios predicaba la palabra era para los llamados cristianos. Amén. Sí. Así, hermano, la gente cree que Dios le está hablando a los inconversos. No, yo no necesito, así dicen como las iglesias dicen, yo no necesito arrepentirme. Si yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y anda echando mentiras. Y tiene odio.
Y es malo y es mala, ¿sí o no? Y no ha arreglado su vida con Dios y usted se va al cielo. ¿Ah? No es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Es que yo voy los miércoles, es que yo voy los viernes. Es que yo diezmo, yo ofrendo, eso está bien. ¿Lo hacía o no lo hacía el rico? ¿Diezmaba o no diezmaba? ¿Ah? ¿Era cristiano o era mundano? ¿Pero a dónde despertó? En el infierno. ¿Ayudaba a su mamá y a su papá? Lo ayudaba. Porque él mismo dijo, y el Señor no dijo, eso es mentira. No, él dijo, yo he honrado a mi padre y mi madre. ¿Sí o no? Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Amén. Creo que está en Lucas 12, Lucas 18. Amén. A Lucas 18. Dice, había un hombre principal, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. El único bueno es Dios. Y yo por naturaleza somos malos, ¿sí o no? Si tenemos a Dios en nuestro corazón, somos buenos. Verso 20. Los mandamientos, ¿saben? No adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Oigan esto. Él dijo, todo esto lo es guardado desde mi juventud. O sea, que era cristiano de jovencito. Amén. De jovencito era cristiano. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Lo siguió. Y era cristiano, honraba a su mamá, a su papá, iba a la iglesia, daba los diezmos y todo lo demás. Verso 23. Entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico en bienes materiales. Y a ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuál difícil entrará al reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto lo que oyeron, esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro, apóstol, que hoy es al revés. Hoy tienen que decir, hemos dejado tu palabra y hemos seguido la riqueza, ¿sí o no? Y Pedro fue el primer papa según la Iglesia Católica. Y Pedro dijo, lo hemos dejado todo. La Iglesia Católica lo ha recogido todo mundialmente. Tiene todo el oro del mundo, todos los diamantes del mundo, los euros y los dólares del mundo. Hace lavado de dinero. Ella es multimillonaria, ¿sí o no? Eso está en el programa Lo que oculta la Iglesia Católica y debajo de la sotana. Y en Discovery Channel ahí pasa mucho lo que oculta la Iglesia Católica. Dice, y le dijo, de cierto digo, no hay que haya dejado casa, padre, hermano, mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Entonces, Lucas 16, verso 17, donde despertó Lucas, verso 16, verso 19. Aquí está, ve. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y saciábase a asarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno
de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos en el infierno, y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, ay Dios mío. Se le puede decir, Dios le puede decir a los hijos del diablo, hijo. ¿Quién figura aquí Abraham? Dios. ¿Sí o no? Sí. Hijo. Por si acaso, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, los hijos del diablo, hay que decir hijos del diablo. Isaías 14:12 dice: oh, lucero, ¿hijo de qué? Hijo de la mañana. ¿Quién es ese, el diablo? ¿Sí o no? ¿Ve? Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también. Vale, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Amén. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a casa de mi padre. ¿Cómo le llamaba el rico ahí? Siendo simiente la serpiente, ¿cómo le llamaba? Padre. ¿Cómo llaman los hijos de Dios a Dios? Padre. ¿Sí o no? Los hijos de Dios lo llaman padre, pero los hijos del diablo, ¿cómo lo llaman? A Dios. Padre. ¿Sí o no? Ambos los llaman, los hijos de Dios llaman a su papá, pero los hijos del diablo también llaman a Dios como Padre. ¿Sí o no? ¿Ves? Son tan idénticos, ambos son padres. Lo que es que los hijos del diablo no llaman a su padre, los escribas, los fariseos, los saduceos, los amedios de aquel entonces. ¿Ves? ¿Cómo le decían a Abraham? Padre. Lean San Juan 8:32 en adelante, hasta el 44. ¿Qué le dijo Jesús? A la alta sociedad, a la crema, a los que no se equivocaban, a los que no se comen una jota, una tilde, hablan bien, visten bien, son educados, dan buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, disculpe, excuse me en inglés, excuse me, disculpe, ¿sí o no? Thank you, gracias, please, por favor. Ve, ya estoy machucando el inglés ya, ¿sí o no? Tacho, no sabe hablar bien el español. Vienen los apagafuegos. Ahorita salgo allá afuera, hermanito. Usted no habla muy bien el español y va a hablar inglés. Quédese quieto mejor hablando ahí todo como habla. ¿Sí o no? Entonces, Dios trajo un profeta y dijo: este joven rico ya no era joven, despertó en el infierno, en el mensaje, dejándolo todo. Así predicó el hermano Abraham un mensaje, dejándolo todo. Cuando usted y yo dejamos todo lo material por lo espiritual, somos eternos. Tenemos la vida eterna. Hoy es al revés. Hoy la iglesia dejó todo lo espiritual por lo todo lo material. Por eso el mensaje lo hemos titulado La mayor empresa del mundo. ¿Cómo es que titulamos el mensaje? Por aquí ¿cómo se llama el mensaje? Bueno, se cayó ya. Bueno, en Job 1:20, Job dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo vine al mundo y desnudo me voy. ¿Sí o no? Y Dios no hizo propósito en Dios por lo que le pasó. Job amó a Dios en la riqueza y lo amó en la pobreza. Amén. Primera de Timoteo. ¿Está ahí? No se me voy por aquí, pero creo que está en Primera de Timoteo o Segunda de Timoteo. No lo noté y se me olvidó. Ajá, primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 8. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias. Salmo 14:1 dice: para el necio no hay Dios. Amén. Codicia necia y dañosa que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Con sustento y abrigo estemos contentos. Dele gracias a Dios. Porque con todo el dinero del mundo usted no puede comprar la vida eterna. Con todo el dinero del mundo usted no puede comprar el amor. Con todo el dinero del mundo usted no puede comprar la paz. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo pide amor, pero Dios dice, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ofrece el amor al mundo, gratuito, no le cobra ni medio, el mundo lo rechaza, ¿sí o no? Dios le ofrece la paz, San Juan 14:27. En paz os dejo, en paz os doy. No como el mundo la da. El mundo rechaza la paz de Dios gratuitamente. Y la vida eterna es gratuitamente. Y el mundo la rechaza. Dios no nos cobra ni un bolivita, ni un dólar, nada por el estilo. ¿Ve? Es gratis, todo lo que Dios nos da es gratis, es la gracia, que es favor y merecido. No merecíamos nada, no merecíamos el infierno, es la gracia de Dios. ¿Ve? ¿Verdad? Aquí en primera de Timoteo 5:6. Creo que está en primera o segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 5:6. Dice, pero lo que... No, este no es. Donde dice que el que no provee para lo suyo es peor, sería el hermano de ese, me lo dio aquí. Segunda de Timoteo. Creo que es segunda de Timoteo. Capítulo... Primera de Timoteo, no. 5:8 creo que es. Primera de Timoteo 5:8. ¿Cómo decís ahí? Ajá. Dice, porque si alguno, primera de Timoteo, primera carta de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De Génesis 3:19, Dios le dijo, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan de cada día. Segunda de Tesalonicenses 3:10 al 12, Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Amén. ¿Ve? Pero hoy las iglesias se han enriquecido, son multimillonarias, tienen muchos bienes, van en contra de la palabra de Dios, porque Dios dice más bien hacer tesoros ¿a dónde? Mateo capítulo 6, verso 19. Mateo capítulo 6, verso 19, dice, no hagáis tesoros en la tierra. Hoy las iglesias van en contra de Dios porque hacen tesoros en la tierra. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde el ladrón mina y hurta. Sino haced tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde el ladrón no mina ni hurta. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestros corazones. Amén. ¿A quién le dan los cobres los presidentes de la tierra guardada? A la Iglesia Católica Romana, al peor ladrón del mundo. Ese es el verdadero ladrón del mundo. Y nunca ha estado preso. Han estado presos presidentes, presos generales, coroneles, gobernadores, alcaldes, diputados, jueces, y etcétera, 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 abogados, empresarios han estado presos, pero los papas jamás los va a meter preso. Dios sí los va a meter preso, amén. Ese es el verdadero ladrón del mundo. Y nunca ha estado preso. Y es el más ladrón del mundo. Meten ladrones a muchos, ¿verdad? Pero este es el verdadero ladrón. Roba sin pistola y sin arma. ¿Ves? Sin pistola y sin arma. Roba a todos los reyes de la tierra, a los mercaderes, a los empresarios. A los lavados de dinero más grandes del mundo lo hace la Iglesia Católica Romana. Ahí donde la gente dice, yo voy a guardar los cobres en el banco romano, y están seguros, porque están en manos de mi padre el diablo. ¿Sí o no?
Que el Señor lo reprenda. Amén. San Juan 10:10, el diablo vino a hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar, a matar y a destruir. ¿Sí o no? Engaño mundial, caballo blanco, religión mundial. Caballo rojo, política mundial. Caballo negro, Apocalipsis 6:5. Economía mundial, pasan a Apocalipsis 6:8. Muerte. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía? Muerte. Pero no se le llamaba muerte, se le pone muerte en Apocalipsis 6:8. Ven y mire aquí la muerte y el Hades. ¿Qué es el Hades? El infierno le siguen, ¿sí o no? Entonces, ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Con sustento y abrigo estemos contentos. Mateo 6:25-26, el Señor dice, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo que ni siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿A qué hora se levanta el pajarito a cantarle a Dios? A las 4 de la mañana. Usted se levanta a las 4 y a veces por las ventanas se ponen, escucha usted los pajaritos. ¿Sí o no? Alabaré a la que están cantando. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. ¿Sí o no? ¿Y el ser humano? ¿Qué está haciendo el ser humano? Durmiendo. El ser humano, los que roncan duro. ¿Ah? ¿Sí o no? O los que roncamos duro. Muchachos, ronca más duro que un león. Aquí hay unas que roncan más dura que una leona, por si acaso. ¿Sí o no? ¿Sí? Se paran a las 9, a las 10 de la mañana. ¿Y qué dicen? Hay que sacar este gobierno. Todo así no funciona. No funciona a las 10, a las 9 de la mañana. Durmiendo. Dicen que Venezuela todavía es. ¿Ah? Hay que irse de aquí a Venezuela porque aquí la cosa es muy dura. Nada más me acuesto a las 9 de la noche y me levanto a las 11 de la mañana. Y tienen días que no dan la caja el clan. ¿Eh? Imagínense. Y yo, más bien, usted dele gracias a Dios, porque si usted no está trabajando y está comiendo, dele gracias a Dios. ¿Sí o no? Primer libro de Reyes 17 que le envió Dios a Elías. ¿Quién le llevaba la comida? Los pueblos. ¿Qué le llevaban? Pan y carne. Pan y carne. Amén. Y después que lo sacó de la cueva, ¿a dónde lo envió? ¿A la viuda millonaria? A la viuda más pobre. ¿Qué dijo la viuda? Tráeme un bocado de pan. La viuda dijo, tengo un puñito de harina. Iba a ser una torta para mí y para mi hijo. Y nos íbamos a ir a Ecuador, a Argentina, a México, al sueño americano. ¿A dónde nos íbamos a ir? ¿Dónde dijo la viuda que se iba? ¿Ah? Comeremos y moriremos. Estaba cierto de Dios, ¿sí o no? Estaba cierto de Dios. ¿Ve? Hazme una a mí primero. Dice el hermano, ella llevaba los leños. ¿Qué es los leños? La cruz. ¿Sí o no? La harina, el sacrificio. El agua, pues no le pidió harina nada más, le pidió ¿qué? Agua. Tráeme un vaso. Ya ella nos dijo, no, si tienen 20 días que no llega el agua. Y tengo un poquito de agua. Te la voy a dar vos. Porque tiene una viuda maracucha. ¿Ah? Ella no dijo eso. Ella fue y hizo ¿qué? Como ella obedeció, voy a buscar la harina y voy a buscar agua. ¿Qué le dijo Dios? Así dice el Señor. Amén. Lo que tiene que escuchar la novia hoy. Así dice el Señor. Amén. La harina no escaseará, ni el aceite menguará. Amén. 1963. ¿Quién es la harina? ¿De qué hacen el pan? ¿De qué hacen la harina? Del pan. ¿Y de qué hacen el pan? De la harina. 1963, ¿sí o no? San Juan 6:48 y San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que he descendido
del cielo. Amén. Amén. Maná fresquecito que he descendido del cielo. Mateo 24, 28. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntará las águilas. ¿Qué es el cuerpo muerto? La palabra. Hebreo 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Amén. Donde estuviera el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? La palabra. El maná fresquecito. ¿Qué es el maná fresquecito? Cada uno de los mensajeros. ¿Qué trajeron el maná fresquecito? ¿Ves? Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. ¿Ves? ¿Qué es el pan? Cristo. Amén. ¿Sí o no? Fresquecito, se juntan las águilas. Por ahí anda una Biblia que tiene la versión de la Iglesia Católica y de las denominaciones, porque esa Biblia dice, donde estuviera el cuerpo, donde estuviera, no dice, donde estuviera, ¿cómo es que dice la versión? Ajá, donde estuviera el cuerpo muerto, dice esa versión, así que dice, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Pero esa es una interpretación para la Iglesia Católica, las denominaciones y mucho de este mensaje. ¿Qué comen los buitres? Mortecina. ¿Sí o no? ¿Qué comen? El alimento viejo. ¿Ve? Comen el mensaje de Noé, de Jeremías, todo eso es alimento de Dios, pero es alimento viejo. Comen el mensaje de Lutero, de Wesley, de los pentecostales, ¿ves? Ese es alimento agusanado. Hermano Branham dice, el ungido del tiempo del fin, él dice, la novia no comerá carroña, la novia no comerá de la basura, la novia come el maná fresquecito, alimento fresquecito. Así predicó el hermano Branham un mensaje, alimento espiritual a su debido tiempo. Amén. Él es el alimento espiritual. ¿Quién es él? El pan vivo. ¿Quién es el pan vivo? Nuestro Señor Jesucristo. El maná fresquecito, ¿sí o no? Entonces, la mayor riqueza, ¿cómo es que hemos titulado él? Las iglesias son las mayores empresas del mundo. Las iglesias son la mayor empresa del mundo. Se han enriquecido. Hacen tesoro no en el cielo, sino en la tierra. Y por eso que ¿qué está aquí en la tierra? El infierno. ¿Qué les espera a las iglesias? Que no se arrepienten. El infierno. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo tesoros en la tierra. No están haciendo tesoro en el cielo. Están haciendo tesoro en la tierra. Y este tesoro de la tierra es igual que el tesoro que hizo el rico, ¿sí o no? El rico hizo tesoros aquí en la tierra. ¿Y a dónde despertó? En el infierno. Cuando usted y yo hagamos tesoros en el cielo, despertamos en el cielo, ¿sí o no? Porque aún Lázaro, con toda la pobreza que tenía, con toda la enfermedad, y los perros le envían su llaga, Lázaro hizo riqueza en el cielo. Amén. Hay dos riquezas. ¿Usted hace riqueza en el cielo o hace riqueza en la tierra? Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí otro pedacito aquí, ¿verdad? De lo que es la riqueza espiritual y la riqueza material. Amén. Dice, ¿de qué le vale el hombre ganar toda la riqueza o posesiones materiales o en el mundo si pierde su alma, si pierde su propia alma? ¿De qué le valdrá? De nada. Vamos a Lucas 18. Lucas 12. Lucas 12, 20. Amén. Dije Lucas 12, 20. Ajá. Pero Dios le dijo, necio, ¿de qué le valdrá el hombre? Necio, el Salmo 14 dice, para el necio no hay Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Está hablando del rico aquel. Vamos a leer desde el verso para entenderlo mejor. Vamos a leer desde el verso 12, 16. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayor, y allí guardaré todo mi fruto, mis bienes, y diré, alma mía, alma, muchos bienes
tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que ha provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Si usted y yo estamos obedeciendo la palabra, estamos viviendo, somos ricos para con Dios. Si estamos haciendo riqueza, porque muchos se fueron de aquí de Venezuela, ¿atrás de qué? Del dinero. Dios le proveía desayuno, pero no estaban conformes. No, aquí yo quiero ser un empresario. Y aquí con esta economía de aquí, no, yo no voy a llegar a ser empresario. Se fueron, ya tienen 6, 8, 10 años. ¿Tendrán empresa? Usted los llama y dice: no, mijo, si andamos pero pelados. Y ajá, pero ¿y qué pasó? Y la empresa que iba a montar y los carros que iba a comprar, nada. Y trabajo de 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Te vengo a recibir la llamada ahorita y ya vamos a hablar 5 minutos porque estoy demasiado cansado, demasiado agotado. Cuando no es el hombre, es mujer, ¿sí o no? Nosotros estamos, con esto terminamos, nosotros estamos como aquel joven que Estados Unidos, ¿se acuerdan que Estados Unidos también esclavizaba? Hoy esclaviza a las naciones y les roba la riqueza también, porque Jezabel ladrona, pero Can también es ladrón, ¿sí o no? Ambos son ladrones. Estados Unidos es una nación ladrona, roba a las naciones del mundo. Le roban el petróleo, el oro, el diamante, todos los bienes que tenga, ¿sí o no? Entonces Estados Unidos se mete en los países ¿para qué? Para robarlo, para saquearlo, ¿sí o no? Ambos son ladrones. Jezabel es ladrona, que es la iglesia católica, y Estados Unidos también es ladrón, ¿sí o no? Pero Jezabel es más ladrona porque Jezabel robó hasta el mismo Acán. Lo dejó, pero en la carraplana, ¿sí o no? Entonces, Estados Unidos traía esclavos, ¿verdad?, de otras naciones en aquel entonces. Creo que el que le dio la libertad a los esclavos fue Abraham Lincoln, ¿sí o no? Presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que era cristiano, le dio la libertad a los negros, ¿sí o no? Lo cierto es el caso que iban a comprar esclavos en Estados Unidos, otras naciones iban a comprar esclavos en Estados Unidos. Pero había un esclavo, ¿verdad?, que se andaba haciendo las cosas, andaba cantando, aleluya, gloria a Dios, alabaré, alabaré. Porque llegaba y vendeme ese esclavo. No, ese no está en la venta. Porque ¿qué le das a ese esclavo? ¿Qué come? No, él come las mismas caraotas con arepa come este esclavo. No come más diferente. No, para mí que no será que le dan un pollito, un pescado, para nada, ese come lo mismo. ¿Dónde duerme ese esclavo? Ese esclavo duerme donde todos los esclavos duermen. Pero, ¿qué tiene ese esclavo que los otros andan ahí llorando, andan tristes, agarran las piedras ahí con desánimo? Y ese esclavo, mira cómo agarra las piedras, agarraba las piedras. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? No es esclavo, pero andaba contento. ¿Pero qué es lo que lo hace tan contento? Andá y le pregunta allá. Y el hombre fue y le dijo: mira, yo te iría a comprar, pero no te quieren vender. Quieren vender porque te ven tan alegre y tan contento. Yo lo que quiero es saber por qué cargar tanto alegría. Si sos un esclavo, te echan palos, no comes bien, no dormís bien. ¿Por qué andas tan contento? Explícame si sos un esclavo. ¿Ah? Él dijo: porque yo soy un esclavo aquí, pero allá en mi país yo soy un príncipe. Amén. Amén. Yo soy esclavo aquí, nosotros somos esclavos aquí, pero nuestro padre es un rey. Nosotros somos príncipes, ¿sí o no? Apocalipsis 1:10, y nos hizo reyes. ¿Ah? Apocalipsis 1:10 dije, vamos a ver. Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, no lo dijo Donald Trump, no lo dijo John Biden, no lo dijo Vladimir Putin, no lo dijo Kim Jong, no lo dijo Xi Jinping, no lo dijo fue el rey de reyes. ¿Cómo va a ser un pobre loco? Hay esa mujer con el pelo ese largo y la cara parece una muerte y que es una princesa.
Eso no lo está diciendo ningún hombre, eso lo está diciendo es Dios. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted y yo somos los verdaderos reyes. Ustedes son las verdaderas princesas, las jóvenes. Las hermanas son las verdaderas reinas. Amén. Nosotros somos hijos del rey. Nosotros somos dioses. ¿Sabe usted eso? ¿Quién dijo que usted y yo éramos dioses? Nuestro Señor Jesucristo. San Juan 10, 34. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, vosotros dioses sois. Somos dioses. Te alabarán, oh Jehová, todos los dioses de la tierra, todos los dioses. Ese es el indio Bacaipuro, el San Benito, el negro Felipe. No, eso somos nosotros. Amén. Apocalipsis 5, 6, también no creo que lo vuelva a repetir. ¿Qué dice ahí el Señor? Apocalipsis 5, 10, ahí sí es Apocalipsis 5, 10. ¿Ve? Apocalipsis 1, 6, Apocalipsis 5, 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, somos eternos. Mateo 5, 5, Salmo 37, 11. Los mansos heredarán la tierra. Amén. Amén. Somos hijos del rey, de reyes. Amén. Amén. Salmo 24, 1. De Jehová es el mundo y su plenitud. Ponga las cosas en la mirada, en las cosas de arriba. No ande por ahí tapándose las canas con los tintes. No manufacture la eternidad. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes. Somos eternos. Amén. Este día yo vi un sacerdote, me pasó por el lado con la sotana y la bichita aquí. ¿Ah? Y un tremendo carro iba el sacerdote y se quedó mirándome así. Y yo también me quedé mirándolo a él. Y yo le dije, no sé qué me daría él con el pensamiento, pero yo le dije con el pensamiento, le dije, son un impostor porque aquí el verdadero rey somos nosotros, los hijos de Dios. Somos verdaderos sacerdotes. ¿Sí o no? Amén. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Somos la persona más privilegiada aquí en la tierra. Amén. Somos eternos. Amén. No venimos de ahorita, venimos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos.